Señor, deseamos que tu Espíritu descienda en este lugar, que tu presencia se manifieste. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. Bueno, iglesia, buenos días. Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Me da pena a los niños. Ay, que pasen a la clase por allá en la próxima. Bueno, yo creo que no se justifica la colocada de pie, es porque más nos demoramos en pararnos que en volvernos a sentar. ¿Listo? Pero igual, ustedes saben que lo hacemos por respeto a la máxima autoridad de la iglesia. ¿Listo? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Dice la palabra de Dios: no apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. Padre Celestial, ayúdanos para que esta palabra quede guardada en nuestro corazón y sobre todo podamos ejecutarla y nosotros podamos obedecerla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, muy bien. Nosotros hemos venido hablando, ¿cierto?, este semestre del Espíritu Santo, de lo que significa que el Espíritu Santo more en nosotros, ¿cierto? Y hemos venido hablando de lo que significa que nosotros recibimos poder, ¿cierto? Y lo hemos descrito, ¿cierto? Le hicimos una analogía con un tren y hemos hablado de algunas características, ¿cierto?, que tiene ese poder o que puede desarrollar ese poder al morar en nosotros, ¿cierto? Y basados como en la premisa que me daba el Señor, que siempre fue: no has caído en cuenta de lo que tienes en tu corazón, ¿cierto? Les he contado en cada prédica que el énfasis que el Señor me daba era ese: no han caído en cuenta de lo que hay en su corazón, no han caído en cuenta de la magnitud, de lo que representa el poder del Espíritu Santo en nuestro corazón, de lo que representa para nosotros. Y a través de lo que hemos podido descubrir, entonces hemos llegado a conclusiones muy claras. Ya podemos reconocer nuestro pecado, o sea, nosotros no somos ajenos a eso, ¿sí? Ya podemos dirigir nuestra vida en temor a Dios, es decir, ya tenemos la capacidad de que nos dé más temor lo que piense Dios que lo que piensen los seres humanos o el mundo entero con nuestro conducir. Ya tenemos la capacidad de obedecer a Dios de inmediato, ¿sí? Sin tanta peleadera. Ya podemos entender la orden de Dios. Ya podemos decir tranquilamente que nos parecemos a Jesucristo. Podemos ya identificar nuestros dones y ponerlos al servicio de Dios para que podamos vivir más descansados y más tranquilos, ¿cierto? Todo eso lo hemos podido concluir de lo que hemos investigado, lo que hemos estudiado, de lo que significa que el Espíritu Santo more en nosotros, de lo que eso significa, de la grandeza que eso tiene para nosotros, ¿cierto? Y lo último que veíamos era que somos el fruto de lo que hay sembrado en nuestro corazón, ¿cierto?
es de eso, es de lo que somos fruto de Jesucristo, que es el que está sembrado en nuestro corazón a través de su Santo Espíritu. Ok, muy bien. Pero el estudio de hoy a mí me produjo escalofríos, ¿cierto? Porque es una palabra como muy sencilla, es decir, no apaguéis el espíritu, no apaguéis el espíritu, no apaguéis al espíritu. En otras versiones dice, no apaguéis el fuego de Dios. Y ahorita le cantábamos una canción que siempre nos llena de mucho gozo. No alejen de ustedes al Espíritu Santo, no extingáis el Espíritu, no detengan la obra del Espíritu Santo, no extingan la acción del Espíritu Santo. Entonces, ¿sabe qué me impactó? Que hemos hablado de la magnitud del poder del Espíritu Santo. Y esta palabra me está diciendo que yo tengo el poder para detener ese tren. Acuérdense que hemos hecho una analogía de eso. Entonces quise traerle 2 videitos corticos para que visualmente podamos entender un poquito más. ¿Alguna otra brillante idea? Tengo algunas. Sí. ¡Cuidado! Disminuye la velocidad. Les cuento entonces lo que pasaba en mi mente con eso, ¿sí? Resulta que, como venimos hablando de que el poder del Espíritu Santo, ¿cierto? Es un tren, ¿cierto? Y hemos visto los diferentes vagones. Entonces me está diciendo la palabra que yo puedo detener, que yo puedo apagar ese tren, yo lo puedo descarrilar. Entonces yo, viendo esos videos, o sea que yo tengo ese poder como el hombre araña para, miren todo ese esfuerzo que él hizo para detener ese tren
Desafortunadamente la imagen ahí con la luz no se ve muy bien, pero entonces él hace una cosa, le pone los pies, trata después con una telarañita, no, después ya piensen que con un poco de telarañas hasta que logra detener el tren. ¿Sí? Y miren qué tan fácil se descarrila un tren, que normalmente funciona lo más de bien y de pronto también se puede descarrilar y ocurrir un accidente en fracción de segundos. Mire que ese accidente no demora 2, 3, 4 segundos. Y me está diciendo la palabra que yo tengo ese poder de detener el poder del Espíritu Santo. A mí eso me dio escalofrío, ¿sí? A mí eso me dio escalofríos y por eso la palabra de Dios, el texto de hoy o la prédica de hoy se titula El poder que no debemos usar. Porque resulta que eso generó obviamente mi inquietud. Bueno, entonces lo primero es, yo no puedo sacar un texto de contexto, ¿cierto? Entonces vamos a ver, y empiezo a mirar. Pablo exhorta a los hermanos, versículo 12, 13, 14, 15, puras órdenes, 16, estad siempre gozosos, 17, orad sin cesar, 18, dad gracias por todo, 19, no apaguéis el espíritu, 20, no menospreciéis los profetas. Pablo da esa indicación y entonces a mí me queda la impresión de que Pablo está dando esas indicaciones y que entonces detener el poder de Dios es supremamente fácil. Detener el accionar del Espíritu Santo es supremamente fácil. Porque mire como lo dice Pablo, normal. Orad sin cesar, dad gracias en todo, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis los profetas. Yo pensaba, si Pablo va a dar esa indicación, entonces yo diría con mayúsculas, yo no sé, ¿no? Esa es una cosa normal. Si usted revisa, y ahorita las vamos a mirar, son exhortaciones a los hermanos, son recomendaciones para la iglesia de Tesalónica. Normal. Entonces, cuando yo veo ahí todo lo que tiene que hacer ese otro y tan fácil que se descarrila, entonces venga, yo digo, ay, güey, mi chica, entonces yo sí tengo que mirar esto con detenimiento, ¿sí? Entonces me vino a la mente otro texto que también tiene relación. Ya enseguida volvemos a este, si quiere no vaya, yo se lo traigo por acá. Efesios 4:30, ¿cierto? Yo creo que todos lo conocemos también. No contristéis. ¿Listo? Vamos a mirarlo. Efesios 4:30. Efesios 4:30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, venga, yo soy sellado con el Espíritu Santo de Dios, pero me dice que no lo contriste, que no lo entristezca. Dicen otras versiones, no agravien al Espíritu de Dios, no pongan triste al Espíritu Santo de Dios, no causen aflicción al Ruá. Iglesia, la palabra me está diciendo que yo tengo el poder de entristecer a Dios. Yo tengo el poder de afligir a Dios. Yo tengo el poder de agraviar a Dios. Y yo seguía como con más escalofríos. ¿Sí? Yo seguía como con más. Yo trataba como de buscar, no habrá otra palabra que me dé algún aliento. Entonces me fui para Mateo 22:29. Bueno, ¿qué dijo Jesús parecido a eso? ¿Qué dijo Jesús al respecto? A ver si de pronto por aquí me cambia el panorama. Mateo 22, versículo 29. Si quieres yo se los busco, que ahorita vamos a volver a Tesalonicenses. Mateo 22, 29. ¿Qué dice? Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios.
Por ahí otras versiones dice, ustedes están equivocados, ni saben lo que dice la Biblia, ni conocen el poder de Dios. Ustedes andan equivocados porque desconocen las escrituras y el poder de Dios. Mire, aquí quedé peor. Aquí quedé peor por lo que le estaba diciendo. Vea, por aquí hay otra, se me olvidaba por aquí otra versión. La razón por la cual van por camino errado es porque son ignorantes del Tanakh y del poder de Yahvé. Mire, aquí me quedé peor porque es que me están diciendo que desconocen el poder de Dios. Y ya ahí no cabemos usted y yo. Ya ahí no cabemos usted y yo. Porque para gloria de Dios, en esta iglesia se predica palabra de Dios. Entonces usted y yo no cabemos en este grupo, porque conocemos palabra de Dios. Y no cabemos en este grupo de que no conocen el poder de Dios, porque venimos 6 meses precisamente desmenuzando lo que significa el poder de Dios en nuestro corazón. Entonces, iglesia, frente a ese panorama, me están diciendo, no apaguen, no agravien, no desconozcan el poder de Dios en ustedes. ¿Listo? Resulta que yo veo un video donde para detener ese tren, que es el que yo me estoy imaginando que es el Espíritu Santo, tendría que ser un superhéroe. ¿Sí? Tengo que reconocer que para descarrilar un tren de esos, cualquier cosita lo podría hacer. Entonces, lo único que me quedó fue, bueno, y entonces, ¿cómo apago el Espíritu de Dios? Porque yo no me siento un superhéroe, ¿sí? Yo no me siento con el poder del hombre araña para detener un tren de esos. Entonces, venga, yo me puse a mirar y resulta entonces que el problema es que apagar el Espíritu Santo de Dios es tan sencillo, es tan fácil. Extinguir el fuego del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida es tan fácil. Entonces me puse a mirar los textos en los que y el Señor me llevó a buscar, y definitivamente hay cosas que tenemos que analizar y son detalles tan pequeños que pueden causar un accidente como ese. Y yo creo que es importante que usted y yo tengamos eso en cuenta. Entonces volvamos a Tesalonicenses capítulo 5, donde estamos, versículo 19. ¿Listo? Entonces mire, Pablo está dando unas recomendaciones. Dicen los chismosos que Tesalónica era una iglesia que estaba marchando como que bien, que estaba muy pendiente de la segunda venida. Y de todas maneras Pablo les está dando recomendaciones. Entonces, si Pablo está diciendo no apaguéis al Espíritu, eso quiere decir que con las recomendaciones que Pablo está dando, si no se siguen, apagamos el Espíritu. Entonces mire, versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. O sea que cuando yo estoy diciendo, pues eso es en otras iglesias, no en esta, oiga pues a los pastores, metiéndose en mi vida privada. Claro, como ellos viven tan bueno, como les dan todo, el pastor, ¿quién es para que me diga qué hacer? Y que, oiga, pues podrá ser el pastor, pero yo voy a hacer lo que estoy pensando, porque eso es lo que yo siento y eso es lo que tengo en mi corazón. Y es que, iglesia, cuando yo pienso así, estoy apagando el Espíritu Santo de Dios, porque no estoy obedeciendo la palabra. ¿Sí? Versículo 14.
También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Lo decían ahorita en el testimonio que estábamos mirando de los muchachos. ¿Sí? Cuando yo estoy hablando más bien, o cuando mi pensamiento es, María, pero no, pues que son cristianos, vea, pero van a la iglesia y ahí los ve uno sirviendo. Valiente gracia, es que esos pastores que permiten que esa gente sirva, y como son de horribles, y valiente cristino ese, Ave María, pero es que, venga, eso apaga el Espíritu Santo. Es que la palabra dice, os rogamos, hermanos, que amonestéis, que alentéis, que sostengáis, que seas paciente. Ahí no dice, dele duro, eso, señálelo, que oiga, pero es que no, que se vaya. Ahí no dice eso. Entonces, con esos pensamientos, nosotros estamos apagando el fuego del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Porque ese es un pensamiento que no agrada a Dios. Versículo 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Espere que me toque a mí. Deje que él me busca, espere que me pida un favor, apenas me pide el favor, le saco las que le tengo ahí apuntaditas, tan cristianito y todo, pero espere y verá que me pida un favor. Esos pensamientos apagan el Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón. Pero vuelvo y le repito, eso es en otras iglesias, en esta no. Aquí nosotros, ninguno de nosotros piensa así. ¿Nadie dijo amén? Bueno, muy bien. Versículo 16, estad siempre gozosos. Acuérdense que el gozo es la alegría de Dios, de la paz de Dios, ¿cierto? Pero entonces pensamientos como, ay, qué calor, ay, qué frío, ay, sin trabajo, ay, qué trabajadera, ay. Mire, ese pensamiento de queja a toda hora apaga el Espíritu de Dios. Porque en el Espíritu de Dios, en Cristo Jesús, la vida es gozo, independiente de las circunstancias que estemos viviendo, ¿sí? Así yo me haya dado en una moto y haya quedado desarmado, eso produce gozo. Yo no sé cómo pues, pero eso debe producirnos gozo, ¿sí o no, Daniel? Amén. O sea, las circunstancias que nos rodean no pueden determinar mi felicidad. Mi felicidad es que Dios está conmigo y yo tengo que mirar qué pasa con esas circunstancias, porque yo soy feliz a pesar de las circunstancias en las que esté viviendo. Amén. Amén. Versículo 17. Orad sin cesar. No tengo tiempo, es que no sé qué decir, no, qué pereza, voy de afán, no, pero es que yo oro y el Señor no me responde. Mire, esos pensamientos apagan el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Alejan el Espíritu Santo de Dios. Ok, entonces, si yo no oro, si yo no le cuento nada al Espíritu de Dios, ¿cómo lo voy a activar? ¿Listo? Versículo 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, en Cristo Jesús. Yo conseguí esto, yo hice aquello, yo es que yo soy muy inteligente, es que yo esto, es que mire qué día tan bonito, es que el sol ya se acomodó y entonces ahora vamos a disfrutar de un calor, es que nosotros somos muy de buenas porque en este pueblo casi no llueve. Todo eso son pensamientos que desconocen que todo eso es obra de Dios. Ok. Muy bien. Y ya tenemos el versículo 19, que es el que estamos analizando. No apaguéis el Espíritu de Dios. Vamos a ver el otro texto. Vamos a ver si de pronto en Efesios dice otra cosa o nos orienta por otro lado. Efesios 4, 31. Entonces volvamos otra vez a donde estábamos, pero vamos a ver el contexto. Y eso que no hablamos del contexto de todo
el texto de ahí, ¿cierto? Porque nos está hablando de la nueva vida en Cristo, o sea, otra vez más recomendaciones, ¿cierto? Entonces nos viene diciendo, el que hurtaba no hurte, ni ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, etcétera, etcétera. Pero yo me quiero centrar en esto, mire. ¿Cómo contristo yo al Espíritu Santo? ¿Cómo lo pongo triste? ¿Cómo lo agravio? ¿Cómo lo aflico? Versículo 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Iglesia, tenemos que quitar toda amargura, toda rabia, todo insulto. Entonces, si yo me enojé con alguien, ya de entrada el Espíritu Santo se apagó. Y entre más días siga bravo con esa persona, más sigue el espíritu apagado. Y entre más siga el espíritu apagado, menos reacción en favor hacia mí. Mire, le voy a hacer esta representación para que me lo entienda. Ustedes son el Espíritu Santo de Dios y yo soy mi corazoncito. ¿Listo? Entonces, cuando yo estoy con el Espíritu Santo de Dios, así, hablando con Él, mirándolo, contando cosas, preguntándole cómo hago esto, cómo hago aquello, mire que usted y yo estamos en una conexión. ¿Sí o no? ¿Y qué pasa cuando empezamos con esto? ¿Qué le pasa a usted frente a mi segunda actitud? Ya usted se desinteresa. Usted como que, bueno. Pero cuando yo estoy así con usted y le estoy hablando y le estoy mirando y le estoy diciendo, ¿cómo es su actitud frente a mí? Atento. Yo tengo que conseguir que el Espíritu Santo de Dios esté atento a mí. Pero con esas actitudes lo que hago es que el Espíritu Santo se aparte de mí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todo eso va en contra del Espíritu Santo de Dios. Así no es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no tiene nada que ver con amargura, con ira, con enojo, con gritería, con maledicencia, o sea, nada que ver con insultos, con rabias, con desesperación, con gritos, con rencores, con malos deseos hacia los demás. Eso no tiene nada que ver con el Espíritu de Dios. O si usted en la Biblia me encuentra un texto donde Dios, el Espíritu de Dios, Jesús, haya querido hacerle daño a alguien porque sí, entonces miramos. O se haya enojado con alguien porque sí, entonces miramos. O no lo haya querido perdonar después de haberse enojado, perfecto, lo miramos. Pero en estos días nos predicaban, hasta a Judas le dieron una oportunidad. ¿O no era eso lo que nos predicaban? Hasta a Judas le dieron la oportunidad de, venga, venga, arrepiéntase. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Es que usted y yo no nos humillamos delante del Espíritu Santo de Dios. Entonces nos sostenemos en nuestra soberbia y no agachamos la cabeza. Y tenemos que entender que el Espíritu Santo de Dios no es violento.
Es decir, Él utiliza las circunstancias que tenga que utilizar, pero el que toma la decisión de agachar la cabeza, someterse y dejarse gobernar soy yo. Yo fui el que tomé la decisión ahora de voltearme, de sacar el celular, de desatenderlo a usted. Pero usted siempre estuvo atento a mí. Acuérdese que usted era el Espíritu de Dios y yo era mi corazón. Usted siempre estuvo atento. Pero al yo dispersarme, comenzaron a hablar, ¿sí? Eso pasa, eso es lo que pasa, ¿sí? El Espíritu Santo de Dios no nos va a forzar a que, no, Él nos deja, tome usted la decisión. Listo, ok. En Mateo 22, mire también cómo podemos mirar ese pedacito. Mateo 22, 30. Entonces le vienen preguntando a Jesús sobre la resurrección. Entonces él dice: erráis, ignorando. Porque en la resurrección, versículo 30, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Es decir, lo que Jesucristo está diciendo ahí es: usted me está preguntando por algo que va a pasar después, ¿cierto? Entonces yo le digo, es que lo que va a pasar después es diferente. Lo que va a pasar después no tiene nada que ver con esto, pero nosotros lo estamos viviendo ya. Y eso también lo hemos explicado muchas veces. Nosotros estamos viviendo ya en el cielo. Nosotros estamos viviendo ya en la vida eterna con Dios. Claro, porque tenemos el Espíritu de Dios que mora en nosotros. O sea que nosotros ya estamos viviendo en el cielo. ¿Cuál es la diferencia? Es que nos toca batallar aquí con nuestro diario vivir. Por eso la muerte es alegría. En estos días que murió mi mamá, todo el mundo como... pastor me llamó para consolarme y casi me toca orar por él. O sea, la gente se arrima como a mirar la tristeza de uno, a ver qué hace. Y resulta que yo tengo este concepto, o sea, la muerte es alegría. Sobre todo cuando es el proceso normal, pues cuando es una persona de muchos años, en fin, y que ya vivió, que ya hizo, y que ella manifiesta: ya me quiero morir, pues ya se cumplió el ciclo, ya, qué alegría. ¿Sí me hago entender? Entonces aquí lo que Jesús está diciendo es: las circunstancias que nos rodean no son importantes. Ustedes se están fijando que con quién se va a casar la viuda, que si con el primero, con el segundo, con el tercero, con el cuarto. No, en la vida eterna eso no va a ser importante. Fíjense en la vida eterna. Con quién se case o no, eso ya miramos después. Mire, usted y yo tenemos que entender que lo que nos debe interesar es que el Espíritu Santo de Dios se mueva en mí y ya las circunstancias ya miramos qué va pasando. Ya las circunstancias lo vamos organizando. Pero el problema es que usted y yo nos apegamos más a las circunstancias, no a lo que Dios nos está pidiendo, no a lo que Dios nos está mostrando, no a lo que Dios nos está diciendo. Por eso dice ahí el último parrafito del texto. Y ellos, oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. O sea, era una cosa como: wow, es que esto yo no lo puedo entender. Y para nosotros es difícil entender este pedacito de que el Espíritu Santo que mora en mí con todo su poder, y desafortunadamente yo tengo el poder de detenerlo, tengo el poder de alejarlo de mí, tengo el poder de entristecerlo, tengo el poder de apagarlo de mí. Ahora bien, yo le pregunto, ¿usted me cree que nosotros podemos apagar el Espíritu de Dios en nosotros? Yo creo que todos podemos decir: sí, Señor,
porque es que muchas veces me ha pasado que estoy frío espiritualmente. ¿Qué es eso de estar frío espiritualmente? Que por alguna razón hemos apagado el Espíritu Santo de Dios en nosotros y entonces no está activa la relación donde Él me dice qué hacer, donde yo le obedezco, donde yo espero, donde yo estoy tranquilo, sino que el problema es que nosotros queremos que las cosas se solucionen de una vez. Y acuérdese que esa no es la relación que nosotros tenemos establecida con Dios, ni es el propósito de Dios en nuestra vida. Ay, no te llamé para bendecirte y para que te vaya bien en esta vida. No, ese no fue el propósito. Entonces a usted y a mí nos tiene que interesar es que ese tren esté en constante movimiento, que esté en constante activación, que no se descarrile, que no se detenga, porque tenemos el poder para hacerlo. Por eso es un poder que no debemos usar. Amén. Mire, se lo voy a ya para que vayamos concluyendo. Mire, no apaguéis. ¿Quiénes? ¿A quiénes le está hablando? Ustedes. No me refiero a ustedes, sino a nosotros, ¿cierto? No apaguéis. No contristéis. ¿Quiénes? Nosotros. Erráis. ¿Quiénes? Nosotros. Iglesia, no porque seamos superpoderosos, sino porque nos oponemos a la obra de Dios en nosotros. No nos humillamos, no nos dejamos someter, no nos dejamos dominar de Él. Y Él no es violento, ni grosero, ni abusivo. Entonces la responsabilidad de que el Espíritu Santo de Dios se mueva en mi corazón es de nosotros. Yo no puedo esperar que el Espíritu Santo de Dios se mueva a mi favor pensando que lo mejor para mí es que se solucione todo ya. Y si el propósito de Dios es que estés en esa situación porque te está transformando algo en el corazón. Es que ese es el propósito de Dios. Es el propósito del poder que hay en ti, en tu corazón, para que tu corazón sea transformado. Entonces yo no puedo enfrentarme a ese poder, porque lo que estoy haciendo es impidiendo la transformación que Él está haciendo en mi corazón, porque entonces no lo estoy dejando obrar, y ese es un poder que nosotros no debemos usar. Por eso le di algunas pisticas ahorita. Cuando nosotros estamos en esas actitudes, nuestro Espíritu Santo, el Espíritu Santo que mora en nosotros, está como incómodo, está incómodo en nuestro corazón. Ok, entonces, entendamos algo y con esto termino. El poder del Espíritu Santo es majestuoso, grandísimo, como lo hemos podido descubrir. Pero de que se active y se mueva a mi favor, depende de mi actitud en mi vida diaria, depende de mis pensamientos, depende de mis emociones, depende de mi conducir, para que Él esté contento en mí, para que Él esté alegre en mi corazón, para que Él esté atento en mi corazón. Depende de mí. Amén. Entonces, iglesia, yo le invito a que oremos. Y yo diría, iglesia, que Señor, deseamos que tu lo Espíritu primero que descienda, tenemos que hacer que tu presencia es pedir se perdón. manifieste. Porque si en nuestros pensamientos han estado o están algunos de esos que leímos ahora, yo creo que es importante pedir perdón. Yo creo que es importante pedirle perdón a Dios porque tal vez no lo estamos dejando obrar. Porque tal vez estamos queriendo que Él
haga lo que yo quiero. Y de pronto no estoy permitiendo que Él haga lo que Él quiere hacer en mi corazón. Entonces yo pienso que es importante que pidamos perdón. Y que luego le roguemos que no se quede quieto. Que no se quede quieto, que se siga moviendo en nuestro corazón, que no se vaya a apagar, que no se aflija, que nos corrija para que no se aparte de nosotros. Amén.